Dentro de eso, las causas más frecuentes de infecciones son las infecciones virales, ¿está? En menos proporción las bacterianas, parasitarias y fúngicas. Otras causas, o sea, de causas de fiebre, enfermedades del colágeno, está el lupus, artritis reumatoidea, que siempre cuando estudiamos a un paciente con fiebre y no le encontramos un foco o algo, esto va a segundo plano y también tenemos que ir descartando estas enfermedades. Enfermedades metabólicas, los medicamentos, hay chicos que utilizan fármacos o los mismos antibióticos por tiempo prolongado y eso también puede producir fiebre y neoplasias. Bueno, de acuerdo al tipo de evolución podemos definir la fiebre en aguda, menos de 7 días, fiebre prolongada, síndrome febril prolongado, de 7 a 21 días, y fiebre de origen desconocido, como así se define, de origen desconocido, cuando es más de 3 semanas, o sea, más de 21 días, pero sin causa. Bueno, tipos de fiebre, tenemos tipos de patrones. Fiebre intermitente es cuando varía la temperatura normal y alta en el mismo día. Fiebre remitente cuando se mantiene elevada con variaciones de más de 1 grado. Continua cuando se mantiene elevada con variaciones menores a 1 grado. Y recurrente o periódica que alterna días, digamos, sin fiebre y días con fiebre, que fiebre terciana y cuaterna, que son característicos de algunas enfermedades. Bueno, entonces, en pediatría tenemos, hay síndromes febriles que son importantes detectarlos porque tienen riesgos para los niños. La bacteriemia oculta, tenemos el riesgo de infección bacteriana grave, sobre todo en un lactante menor de 3 meses y en un paciente inmunodeprimido o con neutropenia febril. Me van diciendo si algo no entienden o algo. Hasta ahora son todas cosas generales, ¿no? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. ¿Sí? Sí, Bueno. La fiebre es la consulta más frecuente en pediatría. En general, los menores de 3 años consultan casi todos los meses por fiebre. Fiebre sin foco es una fiebre, la temperatura cuando se define como mayor o igual de 38 grados, con más de 3 días de evolución, sin causa, después de un examen físico detallado y una anamnesis detallada. En general, un 20% no se encuentra el origen y la infección más probable de la fiebre, la infección es la causa más probable de la fiebre. Y muchas veces, por más que lo estudiemos todo al paciente, no le encontramos la causa, o sea, el origen, ¿no? La etiología de esa infección. Bueno, la gran mayoría de fiebres sin foco, entonces, en general son cuadros virales, son benignos y autolimitados. Puede ser que un paciente esté mucho tiempo, varios días sin fiebre, lo estudiemos todo con anamnesis, exámenes complementarios y todo, no le encontremos la causa, se medica con antibióticos, se retiran los antibióticos luego de los cultivos negativos y todo, persista con fiebre y un día deja de tener fiebre. Esto es frecuente, pasa, no es lo más frecuente, pero pasa con una fiebre sin foco. Una proporción pequeña de estos chicos pueden presentar una infección bacteriana grave, ¿está? Que puede ser una bacteriemia oculta, infección urinaria, puede ser un cuadro de una meningitis, una neumonía, artritis, osteomelitis y enteritis. Bueno, el desafío es identificar, o sea, en pediatría, qué pacientes con fiebre sin foco tienen el riesgo de presentar una infección bacteriana grave. Entonces, los pacientes que tienen fiebre o con fiebre sin foco, los de más frecuentemente son, como les decía, o sea, menores de 3 años, que son los que en general asisten a guarderías. Cuando asisten a guarderías tienen un mayor riesgo de contagios, sobre todo en los meses de invierno.
También es importante ver los antecedentes perinatales de ese paciente, o sea, en el embarazo que pasó, si fue un embarazo controlado o no, si fue de término o pretérmino, si la mamá fue fumadora en el embarazo, exposición a tóxicos, cómo nació ese chiquito y si tuvo alguna internación en los primeros meses o perinatal. Y sobre todo chequear siempre las vacunas. Bueno, de fiebre sin foco, lo más importante es ver, o sea, decíamos que son sobre todo el mayor riesgo menores de 36 meses y tenemos que diferenciar el menor de un mes con fiebre entre 1 y 3 meses y entre 3 meses y 36 meses. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que la respuesta inmune es diferente en estos rangos etarios, los gérmenes son diferentes, las etiologías, el riesgo de infección grave bacteriana es mayor en cuanto más chicos, y la clínica y la conducta que vayamos a hacer con ese paciente, que tanto desde los exámenes complementarios, la conducta si se interna o no, y cómo lo seguimos va a ser diferente. Bueno, entonces, vamos a ver. La etiología son los virus, en general, son los que más prevalecen en todas las edades, ¿no? Pero bueno, en los menores de un mes, lo más frecuente son las infecciones, las que tienen que ver con el canal del parto, estreptococo grupo B, por eso es importante el control de la madre y si tiene este estreptococo tratarlo o tenerlo en cuenta en el momento que va a nacer el bebé. Las enterobacterias y enterococo. Entre 1 y 3 meses son las bacterias neumococo, meningococo, Escherichia coli y Haemophilus. Y entre 3 y 36 meses, neumococo, meningococo y se agrega la salmonela que tiene que ver con las ingestas, con las comidas. Bueno, la fiebre sin foco, el riesgo de infección bacteriana grave es a menor edad, mayor riesgo. Entonces, como hablábamos recién, en menor de un mes, el riesgo de infección bacteriana grave es mucho mayor. Es mucho mayor. Entre 1 y 3 meses, estos son porcentajes de 5 a 10%, y entre 3 a 36 es mucho menor. ¿Por qué? Porque estos pacientes, cuanto más grandes son, cuanto más grandes son, presentan más clínica y podemos evaluarlo de otro modo. Entonces, por favor, hija, anda para allá. Anda para allá, perdón, chicos. No, anda para allá, después lo hacemos. Bueno, la fiebre sin foco en menor de un mes, hablamos entonces que tienen más riesgo de infección bacteriana, una infección grave, y las causas más frecuentes son infección urinaria, una bacteriemia, meningitis, neumonía y enteritis, que vamos a ver. Bueno, en el menor de un mes hablamos entonces dos cosas a tener en cuenta. La respuesta inmune, o sea, no tiene respuesta inmune, menor actividad de los macrófagos, neutrófilos, las opsoninas, las respuestas a las bacterias también capsuladas es diferente, y la clínica no hay score para evaluar a menor de un mes. Entonces, ¿qué hacemos ante un neonato, un recién nacido, febril? Entonces, todo recién nacido febril se debe internar. Primero eso como primer conducta, porque tiene mayor riesgo de infección bacteriana grave. Entonces, ¿qué exámenes complementarios podemos solicitar en ese niño? En general, ese niño va a presentar irritabilidad, fiebre y por ahí no toma el pecho. Esos son los únicos síntomas. Un hemograma con PCR y una fórmula, sedimento urinario, porque decíamos que las causas más frecuentes es de infección urinaria, hemocultivos, urocultivo, punción lumbar. En el caso de deposiciones líquidas, o sea,
que se sospeche que deposiciones líquidas y aumento de la frecuencia de estas, en el caso de diarrea, coprocultivo, y si tiene síntomas respiratorios, también una radiografía de tórax. Bueno, entonces decíamos que con ese paciente lo internamos, y debido al alto riesgo de infección bacteriana grave, todo neonato febril se interna y debe recibir antibióticos endovenosos. Ampicilina con cefotaxime para cubrir el sistema nervioso central, infecciones, o ampicilina y gentamicina. Siempre es endovenoso el tratamiento. Bueno, quedó ahí más o menos, menor de un mes, con fiebre se interna. ¿Hola? Sí, doc. Sí, ¿Me profe. escuchan? ¿Dudas, algo de eso? ¿Ya lo tenían claro? ¿Manejaban? No se entiende. ¿Entiende? Bueno, ahora pasamos a la otra etapa, es entre 1 y 3 meses. Acá, bueno, podemos, antes, o sea, se internaban a todos los chicos, pero acá podemos definir pacientes de alto y bajo riesgo de infección bacteriana grave. Entonces, esto nos va a permitir qué tratamiento vamos a hacer, evaluarlo al paciente para ver, para disminuir, o sea, las internaciones y pacientes que se pueden manejar ambulatoriamente. Entonces, hay criterios de Rochester, o sea, fíjense que estos criterios los podemos manejar entre 1 y 3 meses, menor de un mes, no. Entonces, estos criterios marcan bajo riesgo, ¿no? Entonces, son 6 ítems que tenemos. El buen estado clínico, el paciente, se lo ve en el reactivo, por ahí con sonrisa, como es, que está en un tono flexor, que no tenga antecedentes de gravedad, ¿no? O sea, si es prematuro, si estuvo internado en neonatología, si tuvo alguna infección perinatal, entonces en ese caso tiene un factor de riesgo como para evaluar la internación. Si no se encuentra el foco, y si los glóbulos blancos están entre 5.000 y 15.000, y un sedimento urinario menor de 10 leucocitos por cam. Entonces, ¿qué exámenes complementarios pedimos? Es un hemograma, todo esto se puede pedir de forma ambulatoria, hemograma, hemocultivos, urocultivos, siempre los hemocultivos son por 2, con una diferencia de media hora entre uno y otro. Se evaluará la punción lumbar de acuerdo a la clínica del paciente y al laboratorio también. Radiografía de tórax, como hablábamos hoy, también si tiene síntomas respiratorios. O si tiene por ahí glóbulos blancos, o sea, un recuento de blancos mayor a 20.000. Secreciones nasofaringias, que son frecuentes en esta edad, también los cuadros respiratorios virales, que puedan producir fiebre, así que se puede hacer secreciones nasofaringias si están en el lugar en donde estamos trabajando, ¿no? Si están disponibles el aspirado. Bueno, entonces, en un niño de 1 a 3 meses con fiebre sin foco, tenemos buen estado general o un aspecto toxoinfeccioso, ¿no? Tóxico. Entonces, si está en buen estado general, hablábamos entonces hemograma con PCR, un sedimento urinario, hemocultivos por 2, urocultivo, y ver la necesidad de secreciones nasofaringias y coprocultivo de acuerdo a si presenta diarrea. Entonces, si esto está, como hablábamos hoy, con los criterios de Rochester, de bajo grado, es un paciente con bajo riesgo de infección bacteriana grave, entonces se puede seguir ambulatoriamente. Lo podemos citar a las 24 horas con pautas de alarmas escritas a los padres. Y si ese paciente, ¿qué pasa? Es un paciente que nosotros vemos que los padres con alto riesgo social, que no van a concurrir a la consulta, lo internamos, por más que sea de bajo riesgo. Y de alto riesgo sería en caso de que el hemograma esté alterado, una leucocitosis, una infección urinaria. Este paciente se interna y se evaluará el líquido cefalorraquídeo y si necesita radiografía de tórax en el caso de que presente algún cuadro respiratorio. Si tiene ya, ingresa con un cuadro toxoinfeccioso, se va a internar y ahí le hacemos todo lo mismo y evaluamos también la posibilidad de una punción lumbar. El tratamiento es antibiótico endovenoso siempre. Bueno,
El tratamiento siempre es una cefalosporina de tercera, ceftriaxona o cefotaxime por 48 a 72 horas y se reevaluará de acuerdo al resultado de los cultivos, si se puede suspender o no. Cultivos y clínica. Bueno, otro es, ¿estamos hasta acá? ¿Sí? Sí. Bacteriemia oculta. En aquellos chicos con riesgo de infección bacteriana grave, y las causas más graves de esto son las meningitis y la bacteriemia oculta por neumococo. Muchas de estas infecciones se autolimitan solas, ¿está? Como hablábamos hoy, pero bueno, muchas se han prevenido gracias a las vacunas, ¿está? Como por ejemplo contra el Haemophilus, ¿está? Contra el meningococo también, que todavía el meningococo sigue teniendo el mayor número de casos, pero sobre todo el meningococo, el Haemophilus y el neumococo con las vacunas se ha prevenido bastante. Bueno, y tenemos una escala, entonces, para entre los 3 y 36 meses, la escala de Yale, que evalúan 6 criterios también, que es la calidad del llanto, cómo es el llanto, con un punto se va sumando en cada ítem, de acuerdo a si es normal, si está moderado o severo, si hay reacción al estímulo, si reacciona ante el habla al ver al padre o a la madre, el estado de alerta, si está permanentemente dormido o no, el color de la piel y las extremidades, la hidratación y la respuesta al estímulo social. Bueno, no se justifica realizar estudios complementarios en niños que tengan las siguientes características, o sea, que tengan una escala de Yale menos de 10 puntos, que tengan un buen estado general, sin antecedentes patológicos ni compromiso inmunológico, un adecuado, o sea, el plan de vacunación que esté completo, que tenga fiebre de menos de 39 grados y de menos de 24 o 48 horas de evolución y bajo riesgo de infección bacteriana grave. Bueno, hasta acá, y se me va a cortar en cualquier momento, terminamos con esto, con lo primero. ¿Dudas hasta acá? ¿Algo? Profe, ¿cómo dijo criterios de Yale? Jane, Yale. entre 3 a 36 meses. Yale. Rochester, entre 1 y 3 meses. Perdón, no anoté justo el antibiótico endovenoso para menor de un mes. Era AMPI y cefotaxima, y si no, AMPI con ¿cuál otro? Congenta. Ah, A veces congenta. porque depende si es una infección urinaria, se puede ver y bueno. Bien, gracias. Como es, bueno. Y bueno, pero sobre todo que les quede claro esto que o sea, el menor de un